El aire en la lonja del pueblo era denso, casi se podía masticar. Una mezcla pesada de tierra húmeda, del sudor nervioso de hombres que apostaban su futuro y del aroma rancio del tabaco de liar. Era un santuario de la ambición, un coliseo moderno donde las batallas no se libraban con espadas, sino con cifras gritadas al aire y apretones de manos que sellaban destinos. Hombres de trajes caros, con botas de cuero tan nuevas que aún rechinaban al caminar, se agrupaban en corrillos, susurrando estrategias, evaluando al rival con miradas afiladas. El murmullo era constante, una sinfonía de codicia y poder que solo se rompía por la voz metálica del subastador. En medio de aquel océano de opulencia calculada, apareció Julián. No entró, simplemente se materializó en el umbral, como si un trozo del campo que todos anhelaban hubiera decidido caminar y personarse allí. A sus 70 años, su rostro era un mapa de sequías y heladas, cada arruga una historia de cosechas perdidas y soles implacables. Vestía una camisa de trabajo con más remiendos que tela original y unos pantalones de pana gastados, pero eran sus botas las que detuvieron el tiempo. Cubiertas por una gruesa capa de barro rojo y seco, parecían dos trozos de la misma tierra que se subastaba. No era pobreza lo que transmitían, sino pertenencia. El murmullo cesó. Primero fue un silencio de sorpresa, luego de incredulidad y finalmente de desdén. Fue como si una nota discordante hubiera interrumpido la orquesta. Los ojos se clavaron en él, no con curiosidad, sino con el juicio rápido y cruel de quien se siente superior. Un hombre de traje gris, con un reloj de oro que brillaba bajo la luz amarillenta, se inclinó hacia su compañero y soltó una risa ahogada. El veneno de esa risa se extendió por la sala, contagiando a los demás. Julián no parecía notarlo. Avanzó con paso lento pero firme, cada pisada dejando una pequeña estela de polvo rojizo sobre el impoluto suelo de baldosas. Se detuvo cerca de la barra, un rincón oscuro donde un camarero con pajarita servía cafés y licores con gesto aburrido. Julián levantó una mano nudosa y fuerte, acostumbrada al peso del arado y no al de una copa de coñac. Quería un vaso de agua. El camarero lo vio, sus miradas se cruzaron por un instante, pero eligió ignorarlo. Se giró para atender a un terrateniente que acababa de llegar, un hombre ruidoso que pidió un brandy doble con una voz que pretendía llenar la sala. El desprecio fue sutil, invisible, para la mayoría, pero tan afilado como un cuchillo. Julián bajó la mano, sin un atisbo de impaciencia o enfado. Simplemente esperó. La espera se convirtió en un espectáculo silencioso. Los grupos de hombres lo señalaban discretamente con la barbilla. Las frases llegaban a sus oídos como dardos envenenados. Se ha perdido el abuelo. Alguien debería decirle que la feria de ganado es la semana que viene. ¿Viene a vender sus gallinas? Cada comentario era recibido con sonrisas cómplices, con ese placer mezquino que siente el grupo al encontrar un objetivo común para su burla. Se sentía la superioridad en el aire, la certeza de esa gente de que el mundo estaba dividido entre los que, como ellos, compraban la tierra y los que, como Julián, simplemente la trabajaban. En el centro de la sala, como un rey en su corte, se encontraba don Ricardo. Era un hombre corpulento, de rostro congestionado y una sonrisa permanente que no llegaba a sus ojos. Sus ropas eran las más caras, su voz la más fuerte, su arrogancia, un muro impenetrable. Él no susurraba, proclamaba. Cuando vio a Julián, su sonrisa se ensanchó, convirtiéndose en una mueca de depredador que ha encontrado una presa fácil. Hizo un gesto a su círculo de aduladores, atrayendo su atención hacia el anciano. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y él sería el maestro de ceremonias. El subastador golpeó el atril con su mazo. La sala volvió a un silencio expectante. Se subastaron algunas parcelas menores, maquinaria agrícola, derechos de agua. Las pujas subían y bajaban, un ritual conocido por todos. Julián permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el estrado, como si nada a su alrededor pudiera perturbar la calma que emanaba de su interior. Su presencia era una pregunta sin respuesta, un enigma que incomodaba a quienes basaban su valía en lo evidente, en lo que se puede contar y exhibir. Entonces llegó el momento, la parcela del roble centenario. El aire se electrizó.
No era una parcela cualquiera, era el último bastión de tierra fértil y virgen de la comarca. Un símbolo. El subastador la describió con una voz casi poética, hablando de su manantial, de su tierra negra y fértil, y del roble milenario que le daba nombre y alma. Era la joya de la corona, y todos sabían que solo había un posible comprador. Don Ricardo se irguió paladeando el momento. Lanzó su primera oferta, una cifra insultantemente alta, diseñada para aniquilar cualquier competencia antes de que empezara. Hubo un murmullo de admiración. Un par de valientes intentaron seguirle el ritmo, pero Ricardo los aplastó con contraofertas rápidas y brutales. Disfrutaba de la humillación pública de sus rivales, de demostrar que su poder era absoluto. El mazo estaba a punto de caer. A la 1, a las 2. Fue entonces cuando una voz se alzó desde el fondo de la sala. Una voz tranquila, rasposa por el sol y el silencio. Yo pujo. Era Julián. La sala entera se giró hacia él, como un solo organismo. La incredulidad era total. El subastador, confundido, pidió que repitiera la cifra. Julián la dijo, una cantidad modesta, casi ridícula, en comparación con las de Ricardo. El silencio se rompió con una carcajada. No fue una risa, fue una explosión, una ola de burla que barrió la sala. Empezó en el grupo de don Ricardo y se extendió como un incendio. Los hombres se golpeaban las espaldas, se secaban las lágrimas de los ojos. El propio subastador tuvo que taparse la boca para no unirse al coro. Era el momento más humillante, una exhibición pública de crueldad colectiva. Don Ricardo avanzó unos pasos, colocándose en el centro de la atención. Señaló a Julián con un dedo grueso y enjollado, su voz resonando por encima de las risas. ¿Piensas comprar la tierra con el polvo de tus bolsillos, abuelo? La pregunta no buscaba respuesta. Era una sentencia, un golpe de gracia para rematar a su víctima. La multitud rugió de nuevo, aplaudiendo la ocurrencia del terrateniente. «Vuelve a tu huerto, que esto es cosa de hombres», añadió deleitándose con cada sílaba. La humillación era completa. Julián estaba solo, rodeado por un mar de rostros que se burlaban de él, de su ropa, de sus botas, de su osadía. Cualquiera se habría hundido, habría salido de allí con la cabeza gacha, roto por el peso de tanto desprecio. Pero Julián no se movió. Soportó la tormenta de risas con una serenidad que helaba la sangre. Su rostro permaneció impasible, sus ojos, de un azul profundo y desgastado como el cielo de invierno, se clavaron en los de don Ricardo. No había odio en su mirada, no había vergüenza, había algo más, algo antiguo y poderoso, una certeza que nadie en aquella sala podía comprender. Las risas comenzaron a flaquear, a volverse incómodas. La calma del anciano era un espejo que les devolvía la imagen de su propia mezquindad. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio denso, cargado de preguntas. ¿Por qué no reaccionaba? ¿Por qué no se defendía? La gente empezó a mirarse, confundida. La serenidad de Julián era más desafiante que cualquier grito, más poderosa que cualquier insulto. Aquel hombre, cubierto del polvo del camino, parecía esconder un secreto. Su quietud era un muro contra el que la arrogancia de todos se estrellaba. No era la víctima que todos habían decidido que era. Era otra cosa, y en la tensión que llenó la lonja, todos sintieron, por primera vez, una punzada de duda, una incómoda premonición de que el verdadero poder en aquella sala no residía en el que más gritaba, sino en el que sabía esperar en silencio. El eco de las últimas risas se desvanecía, pero dejaba tras de sí un silencio denso y pegajoso, más humillante que el propio estruendo. Julián permanecía de pie, un roble solitario en mitad de una llanura hostil. Cada mirada era una piedra, cada murmullo una espina. Don Ricardo, henchido de su propio ingenio, se pavoneaba como un gallo de pelea, saboreando la aprobación de su corte de aduladores. Creyó haber ganado, haber aplastado al insecto que osó interrumpir su coronación. Pero la victoria se sentía hueca. La serenidad del anciano era un enigma que corroía su triunfo, una afrenta silenciosa que no sabía cómo combatir. ¿Por qué no se marchaba? ¿Por qué no agachaba la cabeza, derrotado? Esa era la pregunta que flotaba en el aire viciado de la lonja. Don Ricardo necesitaba una rendición visible, una lágrima, un gesto de sumisión que validara su poder. Al no obtenerlo, su frustración creció.
transformándose en una crueldad más afilada. Se acercó a Julián, invadiendo su espacio personal, el olor a su costosa colonia mezclándose con el aroma a tierra de la ropa del anciano. Le puso una mano pesada en el hombro, un gesto que pretendía ser paternalista, pero que era pura dominación. «Anda, abuelo, déjalo ya», le dijo con una falsa compasión que a todos les pareció más cruel que el insulto. «Vuelve a casa, que se te enfría la sopa». Pero en el instante en que la mano de Ricardo tocó su hombro, el mundo de Julián se desvaneció. El murmullo de la lonja se convirtió en un zumbido lejano. Las caras burlonas se difuminaron hasta ser manchas sin forma. Ya no estaba allí. Estaba de nuevo bajo la sombra protectora del gran roble, el mismo que daba nombre a la parcela que ahora era un campo de batalla. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, dibujando patrones dorados en el suelo. A su lado, sentada en la raíz que emergía de la tierra como una vena, estaba Elena, su esposa. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el calor de su mano, entrelazada con la suya. Elena ya no estaba, se había ido hacía 2 inviernos, pero su voz seguía siendo el ancla de su existencia. La oía con la misma claridad que el viento entre las ramas. «No vendas nunca esta tierra, Julián. No por el dinero. El dinero viene y va. Es como el agua del río. Pero esta tierra tiene memoria». Recordaba sus ojos, brillantes de una convicción que la enfermedad no había podido apagar. «En esta tierra está el sudor de tu abuelo, las risas de nuestros hijos, cuando eran pequeños, mis sueños. Prométeme que la protegerás. Prométeme que la usarás para sembrar algo más que grano. Siembra futuro, Julián. Siembra para los que no tienen nada. Una promesa. No era solo un trozo de tierra lo que estaba en juego. Era el último capítulo de una historia de amor, el testamento de una vida compartida. Era el peso de esa promesa lo que enderezaba su espalda, lo que mantenía su mirada firme, lo que lo hacía inmune al veneno que lo rodeaba. El desprecio de aquellos hombres era insignificante comparado con la fuerza de ese juramento. Eran niños jugando a ser importantes, gritando cifras en una sala cerrada, mientras él sostenía en su corazón algo eterno, algo que el dinero no podía comprar ni la humillación manchar. La voz de don Ricardo lo trajo de vuelta a la realidad con la brusquedad de un latigazo. «¿Es que además de viejo eres sordo? Te he dicho que te largues». El terrateniente había perdido la paciencia. Su máscara de superioridad se resquebrajaba, mostrando la inseguridad que se escondía debajo. La calma de Julián lo desquiciaba. La multitud, antes unida en la burla, comenzaba a dividirse. Algunos seguían riendo, pero otros empezaban a sentirse incómodos. La escena se alargaba demasiado. La crueldad dejaba de ser divertida para convertirse en un espectáculo penoso. El cazador estaba disfrutando demasiado con su presa. Julián apartó suavemente la mano de Ricardo de su hombro, no con fuerza, sino con una firmeza que sorprendió al corpulento hombre. Su voz cuando habló fue baja pero cortante y resonó en el silencio expectante. «Estoy aquí para pujar», dijo, sin más. No había desafío en su tono, solo una declaración de hechos, pero para Ricardo fue como una bofetada. «¿Pujar? ¿Con qué? ¿Con las telarañas de tu bolsillo? ¿O quizás piensas pagarme con un par de lechugas de tu huerto?» Las risas que siguieron fueron más nerviosas, menos espontáneas. La balanza del poder empezaba a moverse, de forma casi imperceptible. De nuevo, el rostro de Elena apareció en su mente. Recordó los años difíciles, cuando la sequía parecía un castigo divino y las deudas los ahogaban. Recordó cómo ella, en lugar de desesperar, organizaba a las mujeres del pueblo para crear una pequeña cooperativa de conservas. Vendían mermeladas, tomates envasados, pimientos asados. Empezaron en la cocina de su casa, con apenas unas pocas cacerolas. Nadie creía en ellas. Los mismos hombres que ahora se reían de él, se habían reído de ellas entonces. Decían que era cosa de mujeres, un pasatiempo para matar las horas. Pero Julián había creído en ella. Invirtió sus pocos ahorros en comprar más frascos, en una máquina de etiquetado de segunda mano. Trabajaba en el campo de sol a sol, y por las noches la ayudaba a pelar fruta hasta que sus manos sangraban. Vio cómo la pequeña cooperativa crecía, cómo daba trabajo a otras familias, cómo se convertía en el motor silencioso que salvó al pueblo de la ruina mientras los grandes terratenientes solo se preocupaban por sus propias ganancias.
Esa cooperativa nacida de la necesidad y del ingenio de Elena fue la semilla de Agronorte. Siembra respeto, Julián, y cosecharás futuro. La frase de Elena era su mantra, su escudo. Aquellos hombres no lo sabían. Veían a un viejo agricultor, no al arquitecto silencioso que había construido un imperio basado en esa simple filosofía. Un imperio que no se medía en mansiones ni en coches de lujo, sino en miles de familias que podían llevar un plato de comida a la mesa gracias a un modelo de negocio justo. Un imperio del que don Ricardo, sin saberlo, era un simple y arrogante inquilino. La rabia de Ricardo alcanzó su punto álgido. Se dirigió al subastador, un hombrecillo nervioso que solo quería terminar con aquello. Señor subastador, ¿va a permitir esta farsa? Este hombre no tiene con qué pagar. Es una burla para todos los presentes. Exijo que lo expulse de la sala. La petición resonó con la fuerza de una orden. Varios de sus secuaces asintieron, vigorosamente. ¡Fuera! ¡Que se vaya a dormir la siesta! Esto no es un asilo. Los gritos se reanudaron, esta vez con una agresividad que antes no tenían. Querían sangre, querían ver al viejo humillado y expulsado. El subastador se ajustó las gafas, visiblemente intimidado. Miró a don Ricardo, luego a Julián. La ley estaba de su parte. Cualquier persona podía pujar. Pero la ley no escrita del poder y el dinero era más fuerte en aquella sala. Carraspeó, buscando las palabras. Señor, se dirigió a Julián sin saber su nombre. Le ruego que demuestre que tiene fondos para respaldar su puja o tendré que pedirle que abandone el recinto. Era la estocada final, la humillación definitiva. Pedirle a un hombre que muestre su dinero en público, como a un ladrón. La multitud contuvo el aliento. Este era el momento de la verdad. El viejo tendría que rebuscar en sus bolsillos y sacar unas pocas monedas arrugadas, sellando su derrota. Sería el final perfecto para la obra de teatro de don Ricardo. Todos los ojos estaban fijos en Julián, esperando el inevitable y patético desenlace. La sonrisa de Ricardo era la de un verdugo que afila su hacha. Lo tenía. Por fin lo había acorralado. Julián no se movió. No metió la mano en ningún bolsillo. Simplemente sostuvo la mirada del subastador y luego la de don Ricardo. Y por primera vez, una emoción distinta a la serenidad se dibujó en su rostro. No era miedo ni vergüenza. Era una sombra de tristeza, de profunda decepción, como si no estuviera viendo a sus verdugos, sino a un grupo de niños ignorantes que no comprendían la magnitud de su propia necedad. El recuerdo de Elena volvió una última vez, no como una voz, sino como una sensación de paz. Ella le había enseñado que la verdadera fuerza no consiste en gritar más alto, sino en saber cuándo guardar silencio y dejar que los hechos hablen por sí solos. La promesa no era solo proteger la tierra, era también enseñar una lección sobre el respeto, sobre el valor invisible de las personas, y el momento de impartir esa lección estaba a punto de llegar. El subastador, presionado por el silencio y la mirada expectante de Ricardo, levantó el mazo. Bueno, si no tiene nada que mostrar, su voz temblaba, a punto de dictar sentencia. La tensión en la sala era insoportable. Los que se habían reído ahora miraban con una mezcla de curiosidad y un incipiente remordimiento. ¿Por qué el viejo no hacía nada? ¿Por qué aceptaba la humillación con esa calma sobrenatural? La gente ya no se preguntaba si era pobre o rico. Se preguntaban quién era. Y esa duda, esa grieta en su certeza, era la primera victoria silenciosa de Julián. El silencio que siguió a la exigencia del subastador fue un abismo. Un vacío que absorbió las risas, los murmullos y hasta el último ápice de arrogancia de la sala. Todos los ojos, como un tribunal improvisado, se clavaron en Julián, esperando el desenlace inevitable de aquella farsa. Don Ricardo cruzó los brazos, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro congestionado. Era su momento, la culminación de su poder, la prueba irrefutable de que el mundo pertenecía a los que, como él, podían demostrar su valía con el tintineo del oro. La humillación ya no era suficiente. Ahora exigía la rendición incondicional. Julián, sin embargo, no se movió hacia sus bolsillos. No agachó la cabeza ni mostró el más mínimo atisbo de vergüenza. En su lugar, hizo algo que nadie esperaba. Respiró hondo. Fue una inhalación lenta y profunda,
el gesto de un hombre que se ancla a la tierra antes de que llegue la tormenta. Su pecho, cubierto por la tela remendada, se expandió con una calma que era en sí misma un desafío. Aquel simple acto de respirar se convirtió en el primer principio de su resistencia silenciosa, el anclaje. No iba a dejarse arrastrar por el torbellino de desprecio que lo rodeaba. Él era el roble, y ellos, el viento que aullaba en vano. Don Ricardo sintió una punzada de irritación. La pasividad del anciano le robaba el placer de la victoria. Necesitaba una reacción, un lamento, una súplica. ¿A qué esperas, abuelo? ¿A que las patatas crezcan en tus bolsillos?, espetó, su voz goteando un sarcasmo cada vez más forzado. Las risas que lo acompañaron fueron más débiles esta vez, más por obligación que por convicción. La crueldad, cuando se alarga, empieza a parecerse demasiado a la debilidad. El depredador estaba perdiendo el control de la narrativa. Entonces Julián aplicó su segundo principio, el espejo. Levantó la vista no hacia Ricardo, sino hacia el subastador, aquel hombrecillo atrapado entre el poder y el procedimiento, y habló. Su voz no fue más que un susurro, pero en aquel silencio tenso resonó como un trueno. ¿Está usted seguro de que quiere continuar con esto?, preguntó. No era una amenaza, era una invitación a la reflexión, una oportunidad para que el hombre del mazo reconsiderara el papel que estaba jugando en aquel circo de humillación. La pregunta no era para él, era para la conciencia de todos los presentes. El subastador tartamudeó desconcertado, se ajustó las gafas, mirando a don Ricardo en busca de instrucciones. La duda había sido sembrada. Por primera vez, alguien en la sala se preguntaba si estaban en el lado correcto de la historia. Don Ricardo, furioso por aquella desviación de la atención, dio un paso adelante, interponiéndose entre Julián y el estrado. No te dirijas a él. El asunto es conmigo. Demuestra lo que tienes o lárgate de aquí. Su voz era un ladrido, el sonido de una autoridad que se siente amenazada. Y aquí llegó el tercer principio, el más sutil y devastador, la amplificación del adversario. Julián giró lentamente la cabeza y fijó sus ojos azules y cansados en los de Ricardo. Su mirada no contenía ira, sino una extraña y desarmante curiosidad, como la de un naturalista que observa el comportamiento de una criatura predecible. Interesante, dijo en voz baja. Continúa. Aquellas dos palabras fueron como echar gasolina a un fuego. Continuar. Claro que voy a continuar, bramó Ricardo perdiendo los estribos. Voy a comprar esta tierra, y luego me aseguraré de que no puedas vender ni una lechuga en el mercado del pueblo. Te voy a hundir en tu propia miseria. Ricardo no se dio cuenta, pero acababa de caer en la trampa. Con cada insulto, con cada amenaza, no hacía más que exponer la podredumbre de su propio carácter. Se estaba pintando a sí mismo como un tirano mezquino ante una audiencia que empezaba a sentirse cómplice de un abuso. Julián se limitó a escucharlo, su rostro impasible permitiendo que el veneno de Ricardo llenara la sala y lo definiera a él, no a su víctima. Se convirtió en una marioneta de su propia rabia, y Julián era quien movía los hilos con su silencio. El cuarto principio fue el control del espacio físico. A pesar de los gritos y la cercanía amenazante de Ricardo, Julián no retrocedió ni un centímetro. Sus botas de barro seguían firmemente plantadas en el suelo de baldosas, reclamando su derecho a estar allí. Su quietud era un muro invisible contra el que la furia de Ricardo se estrellaba una y otra vez. Se convirtió en un punto de calma en medio del caos, un faro de dignidad que hacía que la gesticulación exagerada del terrateniente pareciera ridícula, casi infantil. La atmósfera en la lonja había cambiado por completo. La burla se había transformado en una tensión incómoda. Este era el quinto principio, la siembra de la discordia en el bando enemigo. Los hombres del círculo de Mindmsn. Ricardo ya no sonreían. Se miraban unos a otros con nerviosismo. Algunos incluso daban un discreto paso atrás, distanciándose físicamente de su líder. Sentían que la situación se les había ido de las manos. Ya no era un juego divertido. Era el linchamiento público de un anciano que se negaba a romperse, y su resistencia pasiva los estaba convirtiendo a todos en villanos. Don Ricardo, sintiendo que perdía el apoyo de su público, recurrió a su último cartucho, la fuerza. Agarró a Julián por el brazo, su mano gruesa apretando la delgada tela de la camisa. «He dicho que te vayas».
Su rostro estaba a centímetros del de Julián, sus ojos inyectados en sangre, pero en lugar de forcejear, Julián aplicó el sexto principio, el desgaste emocional. Simplemente dejó que Ricardo lo sujetara, soportando el apretón sin una mueca de dolor. Esta inacción fue más efectiva que cualquier resistencia. Ricardo estaba gastando su energía, su rabia, su reputación, mientras Julián permanecía intacto, conservando su fuerza para el momento decisivo. Fue en ese preciso instante cuando Julián decidió que era el momento de cambiar el curso de la batalla por completo. Lo que hizo a continuación fue el séptimo principio, el que lo alteraba todo. Miró la mano que lo sujetaba, luego subió la vista hasta los ojos de Ricardo y por primera vez su expresión cambió. Pero no mostró miedo ni dolor, mostró lástima, una profunda y genuina compasión por aquel hombre atrapado en su propia jaula de arrogancia. Y con una voz que era a la vez suave y tan afilada como el cristal, pronunció una sentencia. El respeto no se compra, se conquista. La frase cayó en la sala como una losa de mármol. No era un insulto, era una verdad universal, y en ese contexto fue el golpe más devastador que Ricardo podía recibir. Lo despojó de su única arma, el dinero, y lo juzgó por algo que evidentemente le faltaba, el carácter. La mano de Ricardo aflojó su agarre, como si la camisa de Julián quemara. Se quedó sin palabras, su mente incapaz de procesar un ataque que no venía desde la rabia, sino desde una superioridad moral inexpugnable. El octavo principio fue la inversión del foco. Con Ricardo momentáneamente neutralizado, Julián ignoró su presencia. Se giró de nuevo hacia el subastador, que lo miraba con una mezcla de asombro y un incipiente respeto. Ahora, el centro de atención no era el viejo pobre, sino el hombre poderoso que acababa de ser desarmado con una simple frase. Julián había conseguido que todos en la sala dejaran de preguntarse cuánto dinero tenía y empezaran a preguntarse qué clase de hombre era. Ricardo, humillado y furioso por la mirada de lástima, se recuperó con un último rugido de desesperación. Seguridad. Llamen a seguridad. Quiero a este insolente fuera de mi vista ahora mismo. Era el grito de un rey destronado, un pataleo de impotencia. Dos hombres corpulentos que trabajaban para Ricardo comenzaron a moverse desde el fondo de la sala, abriéndose paso entre la multitud, ahora silenciosa y expectante. La confrontación física parecía inevitable, pero Julián ya estaba ejecutando su noveno principio, el control del tiempo y el ritmo. No esperó a que los guardias llegaran. Con una lentitud exasperante, como si tuviera todo el tiempo del mundo, llevó una de sus manos callosas al interior de su chaqueta de trabajo. El movimiento fue tan deliberado que cada persona en la sala contuvo la respiración. ¿Qué iba a sacar? Unas pocas monedas para admitir su derrota. ¿Un papel? ¿Arrugado? La tensión era casi física, un nudo en la garganta de cada espectador. Los hombres de seguridad se detuvieron a medio camino, contagiados por la expectación general. El propio subastador tenía el mazo suspendido en el aire, paralizado. Don Ricardo observaba su rabia mezclada ahora con una incómoda pizca de incertidumbre. La calma del anciano era antinatural. Era la calma de quien sabe perfectamente cuál será el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez, porque es él quien ha diseñado la partida desde el principio. Finalmente, la mano de Julián emergió del interior de la chaqueta. No sostenía una bolsa de monedas, no sostenía un documento de identidad, sostenía una vieja carpeta de cuero, gastada por los años, con las esquinas dobladas y la superficie agrietada. No era un maletín de ejecutivo ni un portafolios de lujo. Era el tipo de carpeta que un hombre de campo usaría para guardar los papeles importantes de una vida entera, títulos de propiedad, certificados de nacimiento, recuerdos. La sostuvo frente a él sin abrirla, ofreciéndola al silencio de la sala como una ofrenda o una advertencia. Y ese fue su décimo y último principio antes de la revelación, el poder de lo desconocido. La carpeta era un símbolo, un cofre cerrado que contenía la respuesta a todas las preguntas. Y en la mente de todos, una nueva duda, más fuerte que todas las anteriores, comenzó a tomar forma. Tal vez el polvo de sus bolsillos no era de pobreza, sino los restos de un imperio que nadie había sabido ver. La carpeta de cuero, posada en las manos callosas de Julián, no era un objeto, era un testamento,
Su superficie agrietada era un mapa de décadas, cada doblez una decisión, cada mancha una cosecha. No contenía dinero, sino algo infinitamente más pesado, la verdad. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír el latido colectivo del arrepentimiento que empezaba a nacer. Don Ricardo, viendo su espectáculo interrumpido, intentó un último golpe de gracia, una última estocada de su arrogancia herida. «¿Qué sacas de ahí, abuelo? ¿El título de propiedad de tu gallinero?», espetó, pero su voz, por primera vez, carecía de la convicción de antes. Sonaba hueca, un eco de un poder que ya se desvanecía. Julián no le respondió, ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en la carpeta, que abrió con la parsimonia de un ritual sagrado. El chasquido de los viejos cierres metálicos resonó en la sala como un disparo. Sus dedos, gruesos y torpes para las sutilezas, se movieron con una precisión sorprendente, buscando entre los papeles amarillentos. No había prisa en él. Comprendía que el silencio, la anticipación, era un arma más poderosa que cualquier grito. Cada segundo que pasaba era una gota de veneno que la propia audiencia se obligaba a tragar, un instante más para reflexionar sobre su crueldad. Sacó una primera hoja, una simple hoja de cuentas, impresa con una vieja impresora de matriz de puntos, los números ligeramente borrosos. En la parte superior, en una tipografía sencilla, se leía un nombre: Agronorte. La extendió sobre la barra sin decir una palabra. Don Ricardo soltó una risa nerviosa. «¿Y eso qué es? ¿La lista de la compra?». La multitud no rió con él. El ambiente había cambiado. La curiosidad había reemplazado a la burla. El subastador, desde su atril, se inclinó para intentar leer, sus ojos entrecerrados por la confusión. Entonces, Julián sacó un segundo documento. Era un contrato grueso, encuadernado con grapas oxidadas. Con un movimiento lento, se lo tendió al subastador. El hombrecillo lo tomó con mano temblorosa, como si temiera que le fuera a quemar. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su rostro sufrió una transformación asombrosa. La confusión dio paso a la incredulidad al asombro, y el asombro a un pánico reverencial. El color abandonó sus mejillas, tragó saliva con dificultad, su nuez subiendo y bajando. Miró a Julián, ya no como a un campesino perdido, sino como si estuviera viendo a un fantasma. Justo en ese instante, un golpe seco resonó desde la entrada. Las puertas de la lonja se abrieron de par en par, inundando la penumbra con un rectángulo de luz del atardecer. En el umbral se recortó la silueta del alcalde Morales, un hombre respetado no por su riqueza, sino por su integridad. No entró con estruendo, simplemente apareció, y su sola presencia fue suficiente para que un nuevo nivel de silencio, más profundo y solemne, se apoderara del lugar. Atravesó la multitud, que se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo, y subió al estrado junto al subastador petrificado. El alcalde tomó el micrófono. Su voz, tranquila pero firme, llenó cada rincón. «Pido disculpas por la interrupción, pero parece que hay un malentendido fundamental aquí». Sus ojos barrieron la sala, deteniéndose un instante en cada rostro culpable, antes de fijarse en don Ricardo, cuya sonrisa se había congelado en una mueca grotesca. «Os habéis reído de este hombre, habéis juzgado sus botas embarradas y su ropa remendada. Habéis medido su valor por el contenido de sus bolsillos, y al hacerlo, habéis cometido el mayor error de vuestras vidas». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El aire era tan denso que costaba respirar. «Este anciano, este hombre al que llamáis abuelo con desprecio, don Julián, no es un simple agricultor, es el fundador y propietario anónimo de Agronorte». El nombre, que antes había sido una incógnita, en una hoja de cuentas, ahora explotó en la mente de todos como una bomba. Agronorte, la mayor cooperativa exportadora de toda la región. El gigante silencioso que compraba cosechas, que fijaba precios, que sostenía la economía de toda la comarca. El alcalde se giró hacia don Ricardo, cuya cara había adquirido un tono pálido, enfermizo. La misma cooperativa, don Ricardo, que compra el 90% de su producción. La misma sin la cual usted y sus tierras no valdrían más que el polvo que pisa. La misma la que debe hasta el último céntimo de la fortuna de la que tanto presume. El silencio que cayó después
No fue un silencio, fue un estruendo, el sonido de un mundo entero derrumbándose, de jerarquías pulverizadas, de la arrogancia hecha añicos contra el muro de la verdad. Un hombre en primera fila dejó caer su copa de coñac. El cristal se hizo añicos en el suelo, pero nadie se movió. Otro se tapó la boca con la mano, ahogando una exclamación de asombro. Las miradas que antes eran dagas de desprecio ahora eran de puro terror y vergüenza. Los hombres que se habían golpeado la espalda, cómplices en la burla, ahora evitaban mirarse, como si el rostro del otro fuera un espejo de su propia mezquindad. El cazador se había convertido en la presa, y la presa se había revelado como el dueño del bosque. «Es mentira. Un montaje», gritó don Ricardo, pero su voz fue un chillido agudo y desesperado, el graznido de un animal herido. Buscó con la mirada el apoyo de su corte, pero sus aduladores retrocedieron distanciándose de él, abandonándolo en el centro de su propia ruina. Julián, que había permanecido como una estatua durante toda la revelación, sacó un último fajo de papeles de la carpeta. No eran contratos ni balances, eran títulos de propiedad. Los dejó caer sobre la barra uno tras otro, las escrituras de la finca del arroyo, del cortijo de la loma, de la dehesa del sur, las tierras que rodeaban las de Ricardo, las tierras que controlaban el agua, las tierras que valían 10 veces más que la parcela que se subastaba. La verdad era innegable, aplastante. Don Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus rodillas parecieron ceder, y tuvo que apoyarse en una silla para no caer. El sudor perlaba su frente, su respiración era un jadeo entrecortado. El mundo que había construido, basado en la intimidación y el dinero, se había desmoronado en menos de 5 minutos por la acción de un anciano en botas de barro. La humillación que él había intentado infligir a Julián le fue devuelta multiplicada por 1000, no por un insulto, sino por la simple y demoledora fuerza de la realidad. Entonces ocurrió lo impensable. El gran don Ricardo, el hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, dio un paso vacilante hacia Julián, luego otro. Se detuvo frente a él, su corpulenta figura encorvada, su rostro descompuesto por el pánico. «Don Julián, yo, por favor». Las palabras se ahogaron en su garganta. Extendió una mano temblorosa, no en un gesto de amenaza, sino de súplica. Fue una broma, una estúpida broma. «Perdóneme». La imagen era patética. El tirano de rodillas, mendigando el perdón del hombre al que acababa de intentar destruir. Julián lo miró, y en sus ojos no había triunfo ni rencor, solo una profunda y agotada tristeza. Su voz, cuando habló, fue serena pero implacable, una lección final grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. La humillación no disminuye a quien somos, disminuye a quien humilla. La frase resonó como una sentencia. Don Ricardo se encogió, como si cada palabra fuera un latigazo. Julián continuó, su mirada abarcando a toda la sala. La verdadera riqueza no está en el bolsillo, sino en el corazón. Y hay corazones, don Ricardo, que están más secos que la tierra que usted tanto anhela poseer. Sin esperar respuesta, Julián se giró de nuevo hacia el subastador, que lo miraba con una veneración casi religiosa. «Todavía quiero comprar la parcela», dijo con sencillez. Hizo una pausa, y luego, con la misma voz tranquila con la que había empezado, pronunció una cifra que no solo superaba la de Ricardo, sino que la doblaba, una cantidad que dejaba claro que no estaba compitiendo, simplemente estaba tomando lo que era suyo. El subastador, saliendo de su trance, levantó el mazo con una mano que ya no temblaba. A la 1, a las 2, a las 3. Adjudicado. El golpe del mazo fue el punto final de la obra. La parcela del roble centenario pertenecía a Julián. Don Ricardo se quedó inmóvil, un hombre roto, una estatua de arrogancia derribada de su pedestal. La multitud permaneció en un silencio sepulcral, observando al anciano. El poder acababa de cambiar de manos de la forma más espectacular posible. Julián recogió sus papeles, los guardó en su vieja carpeta de cuero y la cerró. Tenía la tierra, tenía el respeto, tenía el futuro de don Ricardo y de muchos otros en la palma de su mano. La pregunta que flotaba en el aire, más pesada que cualquier fortuna, era ¿qué haría ahora con ese poder absoluto? ¿Lo usaría para castigar o para perdonar? El destino de un hombre y el alma de un pueblo pendían de la decisión silenciosa que se gestaba detrás de aquellos ojos cansados y profundos.
El golpe del mazo no fue un final, fue un principio. El sonido de la madera contra la madera se quebró en el aire, y con él se rompieron las cadenas invisibles de la jerarquía que habían gobernado aquella sala durante décadas. El silencio que vino después era de una calidad diferente. Ya no era la tensión de la batalla, ni la incomodidad de la humillación. Era un silencio denso, reverencial, el tipo de quietud que precede a un milagro o a una sentencia. En el centro de ese universo recién creado, Julián permanecía inmóvil, no como un vencedor exultante, sino como una montaña que siempre había estado allí, y que los demás, en su ceguera, no habían sabido ver. Don Ricardo, por el contrario, se había convertido en un agujero negro, un vacío de poder que absorbía la luz y la atención sin devolver nada a cambio. Julián no saboreó el momento, no dirigió una mirada de triunfo a su adversario caído, ni buscó la aprobación en los rostros de la multitud. Su victoria no era un trofeo para exhibir, era la conclusión lógica de una vida de disciplina y propósito. Con la misma calma con la que había soportado los insultos, se acercó a la barra, recogió uno a uno los títulos de propiedad y los deslizó de vuelta en su gastada carpeta de cuero. Cada gesto era deliberado, metódico, el movimiento de un hombre que no actúa por impulso, sino siguiendo un plan trazado mucho tiempo atrás. El chasquido de los cierres de la carpeta fue el verdadero punto y final de la subasta. Fue entonces cuando la parálisis de la sala se rompió. El camarero, el mismo que lo había ignorado con un desdén estudiado, se precipitó hacia él. Sus manos temblaban mientras llenaba un vaso con agua de una botella de cristal, la más cara que tenía. Le añadió una rodaja de limón con una pinza de plata, un gesto de servilismo tan exagerado que resultaba patético. Se lo ofreció a Julián con una pequeña reverencia. «Un vaso de agua, señor». Como pidió, Julián lo tomó, bebió un sorbo y asintió levemente. No dijo gracias, no era necesario. El gesto del camarero no era amabilidad, era una rendición. Y las rendiciones no se agradecen, simplemente se aceptan. La multitud, ese monstruo de 100 cabezas que antes rugía de burla, ahora era un rebaño asustado. Los hombres que habían reído a carcajadas evitaban su mirada, sus ojos fijos en el suelo, en sus zapatos caros, en cualquier lugar que no fuera el rostro del anciano que los había desnudado, sin pronunciar un solo insulto. Se sentían pequeños, sus trajes de lujo de repente les quedaban grandes, sus relojes de oro pesaban en sus muñecas como grilletes de vergüenza. Uno de ellos, un terrateniente que había sido especialmente cruel en sus comentarios, dio un paso vacilante hacia Julián, con la boca abierta para balbucear una disculpa, pero las palabras no salieron. Se detuvo a medio camino, consciente de la inutilidad de cualquier excusa. ¿Cómo se pide perdón por haber juzgado el alma de un hombre por el barro de sus botas? Don Ricardo seguía allí, una ruina humana en medio de la sala. El color había vuelto a su rostro, pero era un púrpura enfermizo, el de la sangre estancada. Con un último espasmo de su antiguo yo, se irguió y se acercó a Julián. Su voz fue un susurro roto. «Mi negocio, mis tierras, dependen de usted. Por favor, no me destruya. Tengo familia». Era la súplica final del tirano, el intento de apelar a una misericordia que él nunca había mostrado. Buscaba un ancla en el hombre al que había intentado ahogar. Julián se giró para mirarlo, y por primera vez sus ojos mostraron algo más que serenidad o tristeza. Mostraron una claridad implacable. «Su futuro nunca ha estado en mis manos, don Ricardo. Siempre ha estado en las suyas. Lo que usted llama negocio, yo lo llamo una comunidad. Y usted ha estado envenenando el pozo del que todos bebemos durante demasiado tiempo. No voy a destruirlo. Usted ya lo ha hecho solo». Con cada palabra Julián no lo juzgaba. Simplemente le devolvía el reflejo de sus propias acciones. Lo dejó allí, despojado de su poder, de sus excusas y, finalmente, de su relevancia. Ignorando por completo al hombre roto, Julián se dirigió al alcalde Morales, que lo observaba desde el estrado con una mirada de profundo respeto. Su voz, ahora dirigida a la única figura de autoridad moral en la sala, se elevó ligeramente, lo justo, para que todos pudieran oírla. «Señor alcalde, esta tierra, la parcela del roble centenario, no es para mí. No la he comprado para sembrar más grano ni para criar más ganado. La he comprado para saldar una deuda».
Una promesa. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Julián hizo una pausa, y en ese breve instante, el recuerdo de Elena llenó el espacio. Podía sentir su presencia a su lado, su mano cálida sobre la suya, su sonrisa orgullosa. Mi esposa, Elena, creía que la tierra no nos pertenece, que solo somos sus guardianes temporales, y que nuestra única obligación es dejarla mejor de como la encontramos. Ella soñaba con un futuro donde los jóvenes de este pueblo no tuvieran que marcharse a la ciudad para buscarse la vida. Un futuro donde pudieran aprender a amar y a entender la tierra como lo hicieron nuestros abuelos. Se giró lentamente, su mirada abarcando a todos, desde los más ricos hasta los empleados de la lonja. Por eso, anuncio aquí y ahora que esta parcela será cedida al pueblo. En ella construiremos la Escuela de Formación Agrícola Elena Márquez, una escuela gratuita, abierta a todos, donde enseñaremos no solo a cultivar, sino a respetar, a entender que el verdadero beneficio no está en la cosecha que se vende, sino en la comunidad que se alimenta. La noticia cayó como una lluvia fresca sobre un campo reseco. El asombro se transformó en admiración, y la admiración en una oleada de emoción palpable. Julián clavó su mirada en los hombres que lo habían humillado y les regaló la lección final, la que sellaría su transformación para siempre. Pasáis vuestra vida pidiendo respeto, comprando lealtad, exigiendo sumisión. Pero habéis aprendido la lección equivocada. El respeto no se pide, se impone con el ejemplo y la disciplina de una vida entera. Habéis hablado demasiado, intentando justificar vuestra arrogancia, y habéis olvidado la regla más importante del poder. Quien da explicaciones, se somete. Quien observa, reina. Concluido su discurso, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No había nada más que decir. La multitud, como un solo organismo, se abrió a su paso. Los dos corpulentos guardias de seguridad que don Ricardo había llamado para expulsarlo, ahora se cuadraron a su lado, abriéndole las puertas de par en par con un gesto de deferencia casi militar. Julián no aceleró el paso. Salió de la lonja con la misma cadencia lenta y firme con la que había entrado. Al cruzar el umbral, la luz dorada del atardecer lo envolvió, limpiando de su ropa el aire viciado de la sala. El aroma a tierra húmeda y a hierba fresca lo recibió como un viejo amigo. Se detuvo un instante y miró hacia el horizonte, hacia las colinas donde se alzaba el roble centenario. Una brisa suave le acarició el rostro y le pareció oír, mezclada con el susurro de las hojas, la risa lejana de los niños que pronto correrían por aquella tierra, aprendiendo una lección que iba más allá de la agricultura, una lección sobre la dignidad, el carácter y el valor invisible de las cosas. La verdadera subasta no había sido por un trozo de tierra, sino por el alma de un pueblo, y Julián no se había limitado a ganarla. Había plantado una semilla, una promesa de futuro que crecería fuerte y frondosa, mucho después de que sus botas de barro hubieran dejado su última huella en el camino. Aquel día, un anciano no solo compró una parcela, le enseñó al mundo que la verdadera fuerza no reside en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de construir para los demás. Hoy me niego a ser manipulado. ¿Piensas comprar la tierra con el polvo de tus bolsillos, abuelo? La pregunta restalló en el aire denso de la lonja, un latigazo de desprecio que silenció al instante el murmullo de negocios y codicia. No fue un susurro, sino una proclamación, lanzada desde el centro de la sala por un hombre cuyo traje caro parecía una armadura y cuyo reloj de oro, una medalla al mérito de la arrogancia. Era don Ricardo, y en aquel microcosmos de poder, él era el sol en torno al cual giraban los demás planetas. La risa que siguió a su pregunta fue un trueno, una oleada de burla que se estrelló contra el único hombre que osaba permanecer inmóvil en su trayectoria. Un anciano de 70 años, con la piel surcada de arrugas y unas botas que parecían hechas de la misma tierra roja que todos anhelaban comprar. El anciano, Julián, no se inmutó, no agachó la cabeza, no apretó los puños, simplemente permaneció allí, en medio de aquel coliseo de ambición, como un roble, centenario que ha soportado incontables tormentas y no se impresiona por el aullido del viento. Su serenidad era un insulto silencioso, una afrenta a la lógica de aquella sala donde el que más gritaba, el que más ofrecía, el que más humillaba,
era el que ganaba. Y en ese instante, en el eco de esas risas crueles, la verdadera subasta había comenzado. No se pujaba por un trozo de tierra, se pujaba por el alma de un hombre. Para entender la magnitud de aquel silencio, de aquella calma que desarmaba, tienes que imaginar la escena desde el principio. Tienes que sentir cómo el aire de la lonja se te pega a la piel, una mezcla pesada del sudor nervioso de hombres que apuestan su futuro y del aroma rancio del tabaco de liar. Es un santuario de la ambición, un campo de batalla moderno donde las cifras gritadas al aire son las espadas y los apretones de manos sellan destinos. Hombres con botas de cuero tan nuevas que aún rechinan al caminar se agrupan en corrillos, susurrando estrategias, evaluando al rival con miradas afiladas. El murmullo es constante, una sinfonía de poder que solo se rompe por la voz metálica del subastador. En medio de aquel océano de opulencia calculada, apareció Julián. No entró, simplemente se materializó en el umbral, como si un trozo del campo que todos codiciaban hubiera decidido caminar y personarse allí. Su rostro era un mapa de sequías y heladas, cada arruga una historia de cosechas perdidas y soles implacables. Vestía una camisa de trabajo, con más remiendos que tela original, y unos pantalones de pana gastados por el tiempo y el esfuerzo. Pero eran sus botas las que detuvieron el tiempo. Cubiertas por una gruesa capa de barro rojo y seco, parecían dos trozos de la misma tierra que se subastaba. No era pobreza lo que transmitían, sino pertenencia. El murmullo cesó. Primero fue un silencio de sorpresa, luego de incredulidad y finalmente de desdén. Fue como si una nota discordante hubiera interrumpido la orquesta. Los ojos se clavaron en él, no con curiosidad, sino con el juicio rápido y cruel de quien se siente superior. Un hombre de traje gris, con gemelos de plata, se inclinó hacia su compañero y soltó una risa ahogada. El veneno de esa risa se extendió por la sala como una plaga, contagiando a los demás con el placer mezquino de encontrar un objetivo común para su burla. Julián no parecía notarlo. O quizá había aprendido hace mucho tiempo que el ruido de los necios es solo eso, ruido. Avanzó con paso lento, pero firme, cada pisada dejando una pequeña estela de polvo rojizo sobre el impoluto suelo de baldosas. Era un rastro de autenticidad en un mar de apariencias. Cada huella era un recordatorio silencioso del lugar del que todos ellos querían apropiarse, pero que ninguno comprendía realmente. Se detuvo cerca de la barra, un rincón oscuro donde un camarero con pajarita servía cafés y licores con gesto aburrido. Julián levantó una mano nudosa y fuerte, acostumbrada al peso del arado, y no al de una copa de coñac. Quería un simple vaso de agua. El camarero lo vio. Sus miradas se cruzaron por un instante, un puente de un segundo entre dos mundos. Pero el camarero eligió dinamitar ese puente. Eligió la sumisión al poder visible. Se giró para atender a un terrateniente que acababa de llegar, un hombre ruidoso que pidió un brandy doble con una voz que pretendía llenar la sala. El desprecio fue sutil, invisible para la mayoría, pero tan afilado como un cuchillo para quien lo sufre. Julián bajó la mano, sin un atisbo de impaciencia o enfado. Simplemente esperó, y su espera se convirtió en un espectáculo silencioso. Los grupos de hombres lo señalaban discretamente con la barbilla. Las frases llegaban a sus oídos como dardos envenenados, susurradas con la falsa creencia de que la voz baja oculta la maldad. Se ha perdido el abuelo. Alguien debería decirle que la feria de ganado es la semana que viene. Viene a vender sus gallinas. Cada comentario era recibido con sonrisas, cómplices, con esa alegría tribal que siente el grupo al reafirmar su superioridad a costa de un extraño. En el centro de la sala, como un rey en su corte, se encontraba don Ricardo. Era un hombre corpulento, de rostro congestionado por la buena vida y una sonrisa permanente que nunca, jamás, llegaba a sus ojos. Sus ropas eran las más caras, su voz la más fuerte, su arrogancia, un muro impenetrable. Él no susurraba, proclamaba. Cuando vio a Julián, su sonrisa se ensanchó, convirtiéndose en una mueca de depredador que ha encontrado una presa fácil y entretenida. Hizo un gesto a su círculo de aduladores, atrayendo su atención hacia el anciano.
El espectáculo estaba a punto de comenzar, y él sería el maestro de ceremonias. El subastador golpeó el atril con su mazo. La sala volvió a un silencio expectante. Se subastaron algunas parcelas menores, maquinaria agrícola, derechos de agua. Las pujas subían y bajaban, un ritual conocido por todos. Julián permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el estrado, como si nada a su alrededor pudiera perturbar la calma que emanaba de su interior. Su presencia era una pregunta sin respuesta, un enigma que incomodaba a quienes basaban su valía en lo evidente, en lo que se puede contar y exhibir. Entonces llegó el momento. La parcela del roble centenario. El aire se electrizó. No era una parcela cualquiera, era el último bastión de tierra fértil y virgen de la comarca. Un símbolo. Era el lugar donde el abuelo de Julián le había enseñado a distinguir el canto de los pájaros, el lugar donde había dado su primer beso. El subastador la describió con una voz casi poética, hablando de su manantial, de su tierra negra y fértil, y del roble milenario que le daba nombre y alma. Era la joya de la corona, y todos sabían que solo había un posible comprador. Don Ricardo se irguió, paladeando el momento. Lanzó su primera oferta, una cifra insultantemente alta, diseñada para aniquilar cualquier competencia antes de que empezara. Hubo un murmullo de admiración. Un par de valientes intentaron seguirle el ritmo, pero Ricardo los aplastó con contraofertas rápidas y brutales. Disfrutaba de la humillación pública de sus rivales, de demostrar que su poder era absoluto, que su voluntad era ley. El mazo estaba a punto de caer. A la 1, a las 2. Fue entonces cuando una voz se alzó desde el fondo de la sala, una voz tranquila, rasposa por el sol y el silencio, pero clara como el agua de un manantial. Yo pujo. Era Julián. La sala entera se giró hacia él, como un solo organismo. La incredulidad era total, una onda expansiva que congeló las sonrisas y detuvo las respiraciones. El subastador, confundido, como si hubiera oído mal, pidió que repitiera la cifra. Julián la dijo, una cantidad modesta, casi ridícula en comparación con las de Ricardo. El silencio se rompió con una carcajada. No fue una risa, fue una explosión, una ola de burla que barrió la sala. Empezó en el grupo de don Ricardo y se extendió como un incendio incontrolable. Los hombres se golpeaban las espaldas, se secaban las lágrimas de los ojos. El propio subastador tuvo que taparse la boca para no unirse al coro. Era el momento más humillante, una exhibición pública de crueldad colectiva. Don Ricardo avanzó unos pasos, colocándose en el centro de la atención, bajo el foco invisible de todas las miradas. Señaló a Julián con un dedo grueso y enjollado, su voz resonando por encima de las risas. Y fue entonces cuando lanzó la pregunta que abrió nuestra historia. ¿Piensas comprar la tierra con el polvo de tus bolsillos, abuelo? Vuelve a tu huerto, que esto es cosa de hombres. La humillación era completa. Julián estaba solo, una isla rodeada por un mar de rostros que se burlaban de él, de su ropa, de sus botas, de su osadía. Cualquiera se habría hundido, habría salido de allí con la cabeza gacha, roto por el peso de tanto desprecio. Pero Julián no se movió. Soportó la tormenta de risas con una serenidad que helaba la sangre. Su rostro permaneció impasible. Sus ojos, de un azul profundo y desgastado como el cielo de invierno, se clavaron en los de don Ricardo. No había odio en su mirada, no había vergüenza. Había algo más, algo antiguo y poderoso. Las risas comenzaron a flaquear, a volverse incómodas. La calma del anciano era un espejo que les devolvía la imagen de su propia mezquindad. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio denso, cargado de preguntas. ¿Por qué no reaccionaba? ¿Por qué no se defendía? La gente empezó a mirarse, confundida. La serenidad de Julián era más desafiante que cualquier grito, más poderosa que cualquier insulto. Aquel hombre, cubierto del polvo del camino, parecía esconder un secreto. Su quietud era un muro contra el que la arrogancia de todos se estrellaba, y en la tensión que llenó la lonja, todos sintieron por primera vez una punzada de duda, una incómoda premonición de que el verdadero poder en aquella sala no residía en el que más gritaba, sino en el que sabía esperar en silencio. El silencio de un hombre justo es el arma más ruidosa. En la pausa que siguió a la tormenta de risas,
Julián no estaba en la lonja. Estaba a kilómetros y a décadas de distancia, bajo la sombra protectora del gran roble. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, dibujando patrones dorados en el suelo. A su lado, sentada en la raíz que emergía de la tierra como una vena, estaba Elena, su esposa. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el calor de su mano entrelazada con la suya, la textura de su piel, el peso reconfortante de su presencia. La lonja se desvaneció. El rostro congestionado de don Ricardo se convirtió en una mancha borrosa. Solo quedaba la voz de Elena, un susurro que era el ancla de su existencia. «No vendas nunca esta tierra, Julián». Su voz era suave, pero tenía la firmeza del granito. «No por el dinero. El dinero viene y va, es como el agua del río que a veces corre abundante y a veces se seca. Pero esta tierra tiene memoria, Julián». Recordaba sus ojos, brillantes de una convicción que la enfermedad no había podido apagar. «En esta tierra está el sudor de tu abuelo, las canciones que cantaba mientras araba. Están las risas de nuestros hijos cuando aprendían a correr y se caían sobre la hierba. Están mis sueños, Julián, los que no tuve tiempo de cumplir». Él apretó su mano, una mano que ya era frágil como el ala de un pájaro. «Prométemelo», insistió ella, su mirada buscando la suya. «Prométeme que la protegerás. No de los extraños, sino de los codiciosos. Prométeme que la usarás para sembrar algo más que grano. Siembra futuro, Julián. Siembra para los que no tienen nada, para los que llegan a este mundo con los bolsillos vacíos, como tú y como yo». Una promesa. No era un simple juramento, era un testamento, el último capítulo de una historia de amor, la misión que daba sentido a los años que le quedaban. El peso de esa promesa era lo que enderezaba su espalda en la lonja, era lo que mantenía su mirada firme, lo que lo hacía inmune al veneno que lo rodeaba. El desprecio de aquellos hombres era insignificante comparado con la fuerza de ese juramento. Eran niños jugando a ser importantes, gritando cifras en una sala cerrada, mientras él sostenía en su corazón algo eterno, algo que el dinero no podía comprar ni la humillación manchar. La ingenuidad no era la suya, por vestir ropas humildes. La verdadera ingenuidad era la de aquellos hombres, que creían que el valor de la tierra se medía en hectáreas y no en historias. La voz de don Ricardo lo trajo de vuelta a la realidad con la brusquedad de un latigazo. «¿Es que además de viejo eres sordo? Te he dicho que esto es cosa de hombres». El terrateniente había perdido la paciencia. Su máscara de superioridad se resquebrajaba, mostrando la inseguridad que se escondía debajo. La calma de Julián lo desquiciaba. Era un desafío que no sabía cómo enfrentar. La multitud, antes unida en la burla, comenzaba a dividirse. Algunos seguían riendo, pero otros empezaban a sentirse incómodos. La escena se alargaba demasiado. La crueldad dejaba de ser divertida para convertirse en un espectáculo penoso. Julián apartó suavemente la mano de Ricardo, que éste había posado sobre su hombro, en un gesto de falsa condescendencia. No lo hizo con fuerza, sino con una firmeza que sorprendió al corpulento hombre. Su voz, cuando habló, fue baja pero cortante, y resonó en el silencio expectante. «Estoy aquí para pujar», dijo, sin más. No había desafío en su tono, solo una declaración de hechos, pero para Ricardo fue como una bofetada. «¿Pujar? ¿Con qué? ¿Con las telarañas de tu bolsillo? ¿O quizás piensas pagarme con un par de lechugas de tu huerto?» Las risas que siguieron fueron más nerviosas, menos espontáneas. La balanza del poder empezaba a moverse, de forma casi imperceptible. De nuevo, el rostro de Elena apareció en su mente. Recordó los años difíciles, cuando la sequía parecía un castigo divino y las deudas los ahogaban. Recordó cómo ella, en lugar de desesperar, organizó a las mujeres del pueblo para crear una pequeña cooperativa de conservas. Vendían mermeladas, tomates envasados, pimientos asados. Empezaron en la cocina de su casa, con apenas unas pocas cacerolas. Nadie creía en ellas. Los mismos hombres que ahora se reían de él se habían reído de ellas entonces. Decían que era cosa de mujeres, un pasatiempo para matar las horas. Pero Julián había creído en ella. Invirtió sus pocos ahorros en comprar más frascos, en una máquina de etiquetado de segunda mano. Trabajaba en el campo de sol a sol, y por las noches la ayudaba a pelar fruta,
hasta que sus manos sangraban. Vio cómo la pequeña cooperativa crecía, cómo daba trabajo a otras familias, cómo se convertía en el motor silencioso que salvó al pueblo de la ruina mientras los grandes terratenientes solo se preocupaban por sus propias ganancias. Esa cooperativa, nacida de la necesidad y del ingenio de Elena, fue la semilla de un imperio silencioso que nadie veía. La semilla de Agronorte: siembra respeto, Julián, y cosecharás futuro. La frase de Elena era su mantra, su escudo. Aquellos hombres no lo sabían, veían a un viejo agricultor, no al arquitecto que había construido un imperio basado en esa simple filosofía. Un imperio que no se medía en mansiones ni en coches de lujo, sino en miles de familias que podían llevar un plato de comida a la mesa gracias a un modelo de negocio justo. Un imperio del que don Ricardo, sin saberlo, era un simple y arrogante inquilino. La rabia de Ricardo alcanzó su punto álgido. Se dirigió al subastador, un hombrecillo nervioso que solo quería terminar con aquello. «Señor subastador, ¿va a permitir esta farsa? Este hombre no tiene con qué pagar. Es una burla para todos los presentes. Exijo que lo expulse de la sala». La petición resonó con la fuerza de una orden. Varios de sus secuaces asintieron vigorosamente. «¡Fuera! ¡Que se vaya a dormir la siesta! Esto no es un asilo». Los gritos se reanudaron, esta vez con una agresividad que antes no tenían. Querían sangre, querían ver al viejo humillado y expulsado. El subastador se ajustó las gafas, visiblemente intimidado. Miró a don Ricardo, luego a Julián. La ley estaba de su parte. Cualquier persona podía pujar, pero la ley no escrita del poder y el dinero era más fuerte en aquella sala. Carraspeó, buscando las palabras. «Señor, señor», se dirigió a Julián, sin saber su nombre. «Le ruego que demuestre que tiene fondos para respaldar su puja, o tendré que pedirle que abandone el recinto». Era la estocada final, la humillación definitiva, pedirle a un hombre que muestre su dinero en público como a un ladrón. La multitud contuvo el aliento. Este era el momento de la verdad. El viejo tendría que rebuscar en sus bolsillos y sacar unas pocas monedas arrugadas, sellando su derrota. «Ser»,